Era el 18 de abril de 2026. Ella estaba en un balcón en Madrid. Abajo, miles de personas que huyeron de su propio país lloraban sin saber muy bien por qué. Y tú probablemente viste las imágenes, la multitud, las banderas, los gritos, pero hay algo que nadie te está contando. Cada palabra que María Corina pronunció ese día en Madrid no iba dirigida a los venezolanos que tenía delante, iba dirigida a Caracas. Y en Caracas, alguien la estaba escuchando con mucho miedo. Llevamos más de 2 años rastreando cada movimiento de este caso, analizando más de 60 documentos y declaraciones, y lo que encontramos cambia completamente la lectura de lo que pasó en Madrid. Porque esto no fue una visita protocolaria, no fue una líder opositora recogiendo premios en Europa. Fue la ejecución de una estrategia que el régimen de Maduro lleva 27 años intentando impedir, y no pudo. Lo que está en juego no es el futuro político de una mujer. Son 8 millones de venezolanos dispersos por el mundo que llevan años preguntándose lo mismo. ¿Cuándo volvemos? Esa pregunta tiene respuesta ahora, y vas a entenderla antes de que termine este video. Para entender lo que pasó en Madrid, primero tienes que entender algo que los medios nunca explican del todo. María Corina Machado no debería estar viva políticamente, no según las reglas del juego que Maduro lleva décadas imponiendo. Piénsalo un momento. Hugo Chávez llegó al poder en 1999. Desde entonces, todo opositor que se acercó demasiado al centro del tablero terminó en la cárcel, en el exilio o desaparecido. Leopoldo López, preso. Enrique Capriles, inhabilitado. Juan Guaidó, exiliado. Pero ella seguía ahí. ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que el régimen nunca supo responder. María Corina Machado no es una política de carrera que llegó al poder por contactos o por dinero familiar. Es ingeniera industrial. Fundó Súmate en 2002, una organización para monitorear elecciones, cuando Venezuela todavía fingía tener democracia. Y desde ese primer día, Chávez supo que era peligrosa. Pero lo que Chávez no calculó, y Maduro tampoco, es que cada vez que intentaron aplastarla, ella crecía. En 2014 la sacaron por la fuerza de la Asamblea Nacional. La prohibieron salir del país. Le abrieron causas penales falsas. Por lo tanto, se convirtió en el símbolo de todo lo que el régimen quería destruir. En 2023 ganó las primarias opositoras con el 92% de los votos, el número más alto en la historia de una primaria venezolana. 92%. No fue una victoria, fue una declaración de guerra. Y Maduro respondió como siempre, inhabilitándola, prohibiéndole presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Esa inhabilitación fue el error más grande que el régimen ha cometido en años, porque al quitarle la papeleta, le dieron algo mucho más poderoso, la narrativa de la mártir legítima, la líder que el pueblo eligió y que el régimen robó. Edmundo González se presentó en su lugar y ganó con pruebas, con actas, con testigos en cada mesa electoral del país. Pero Maduro se proclamó ganador de todas formas. Y entonces ocurrió algo que el régimen no tenía en sus cálculos. En enero de 2025, durante una protesta masiva en Caracas, agentes del régimen la secuestraron en plena calle. La desaparecieron durante horas. El mundo entero contuvo la respiración, pero la soltaron. No porque quisieran, sino porque la presión internacional fue tan brutal, tan inmediata, tan coordinada, que no tuvieron otra opción. Y ahí, en ese momento, quedó claro algo que cambia todo lo que vino después.
María Corina Machado ya no era solo una líder opositora venezolana, era un problema diplomático global. Por lo tanto, cuando en octubre de 2025 el Comité Nobel anunció su nombre como ganadora del Premio de la Paz, el régimen no pudo hacer nada. No podían arrestarla sin arrestar simbólicamente al Nobel. No podían silenciarla sin silenciar a medio mundo occidental. La mujer que no debería estar aquí había construido durante 27 años una armadura que ninguna dictadura latinoamericana había visto antes, y Madrid iba a ser la demostración pública de eso. Pero lo que ocurrió en España fue mucho más calculado de lo que pareció, porque María Corina no fue a Madrid a recoger medallas, fue a lanzar un mensaje, y ese mensaje tiene un destinatario muy concreto que todavía no te he revelado. Hay algo que tienes que entender sobre el protocolo diplomático. Los gobiernos no regalan medallas, no entregan llaves de ciudades, no reciben en el Senado, no ponen a su presidenta regional en un balcón junto a nadie, sin haberlo calculado hasta el último detalle. Cada gesto protocolario es un mensaje político codificado. Y lo que España le hizo a María Corina Machado durante 72 horas en abril de 2026 fue uno de los mensajes más claros que un país europeo ha enviado sobre Venezuela en décadas. Pero para entenderlo, tienes que saber lo que ocurrió en orden. El viernes 17 de abril, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, le entregó las llaves de oro de la ciudad. No es un premio menor. Las llaves de oro de Madrid se han entregado a jefes de Estado, a reyes, a figuras históricas. Es el reconocimiento máximo que una ciudad puede otorgar a alguien que no es ciudadano. Y Madrid se las dio a la líder de la oposición venezolana. No al gobierno reconocido por Maduro, a ella. Pero eso fue solo el principio. Al día siguiente, el sábado 18, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, le entregó la medalla de oro de la comunidad. Y aquí viene el detalle que los medios pasaron por alto. Ayuso no se limitó a entregarle la medalla en un salón cerrado con fotógrafos controlados. La llevó al balcón de la Real Casa de Correos, el edificio que preside la Puerta del Sol, el kilómetro cero de España, y la puso ahí, frente a miles de venezolanos que llevaban años viviendo en Madrid sin poder volver a casa, con una bandera venezolana en la mano. Eso no fue un acto institucional, fue una puesta en escena calculada para que las imágenes dieran la vuelta al mundo, y funcionó. Pero lo que más incomoda al régimen no es la medalla ni las llaves, es lo que ocurrió el lunes 20 de abril. El presidente del Senado español, Pedro Rollán, la recibió oficialmente en la Cámara Alta. Piénsalo despacio. El Senado de un país de la Unión Europea recibió a María Corina Machado con protocolo de visita de Estado. No como activista, no como Nobel, como interlocutora política legítima del pueblo venezolano. Eso tiene un nombre en diplomacia. Se llama reconocimiento de facto. Y Maduro lo sabe. Porque lo que España está haciendo, gesto a gesto, protocolo a protocolo, no es solo apoyar a la oposición venezolana. Es construir el argumento internacional de que el gobierno legítimo de Venezuela no está en Caracas. Está en el exilio. Y su cara es María Corina Machado. Por lo tanto, cada medalla, cada llave, cada reunión en el Senado es un ladrillo más en esa arquitectura diplomática. Una arquitectura que otros países están mirando muy de cerca. Pero hay algo que todavía no te he contado sobre lo que ocurrió en la Puerta del Sol. Porque las cámaras captaron las banderas y los gritos. Lo que no captaron fue lo que había debajo de todo eso.
8 millones de razones por las que ese balcón importa más de lo que parece. Para entender lo que pasó en la Puerta del Sol, primero tienes que entender quién estaba abajo. No era una manifestación política convocada por un partido. Era algo mucho más difícil de organizar y mucho más difícil de ignorar. Era el dolor acumulado de una generación entera. Venezuela tiene hoy la crisis migratoria más grande de la historia de América Latina. 8 millones de personas. Para que te hagas una idea de lo que significa ese número, es como si toda la población de Suiza decidiera abandonar su país en menos de 10 años, y la mayoría no se fue porque quiso. Se fue porque no había otra opción. Médicos que no tenían medicamentos para recetar, ingenieros que cobraban el equivalente a $3 al mes, madres que no podían alimentar a sus hijos, jóvenes que vieron cómo sus amigos desaparecían después de salir a protestar. España recibió a más de 500,000 de ellos. Se instalaron en Madrid, en Valencia, en Barcelona, montaron negocios, tuvieron hijos, construyeron una vida nueva, pero nunca dejaron de mirar hacia allá. Y el 18 de abril de 2026, muchos de ellos estaban en la Puerta del Sol. No todos llegaron desde Madrid. Hubo venezolanos que viajaron desde otros países de Europa solo para estar ahí, desde Alemania, desde Francia, desde Italia, porque lo que iba a ocurrir en ese balcón no era un discurso político más. Era la primera vez en años que alguien les decía en la cara, desde un lugar de poder real, que su país podía recuperarse. Y entonces ella apareció, con Carolina González López, la hija de Edmundo González, a su lado, con Ayuso detrás, con una bandera venezolana en la mano. Y lo que ocurrió en los siguientes minutos no tiene traducción política. Hay un tipo de llanto que no es de tristeza, es de alivio. El llanto de alguien que lleva años cargando con algo muy pesado y de repente siente que no está solo. Eso fue lo que se vio abajo en Sol. Gente que llevaba 5, 7, 10 años fuera de Venezuela, llorando en una plaza de Madrid con una bandera en la mano. Pero aquí viene lo que las cámaras no mostraron. Mientras eso ocurría en Madrid, en Venezuela el régimen había cortado la señal de varios canales que intentaban transmitir el acto en directo. Lo bloquearon, porque sabían exactamente lo que esas imágenes podían hacer dentro del país. Una dictadura que lleva 27 años en el poder tiene muy claro cuáles son sus mayores amenazas, y una multitud de venezolanos llorando de esperanza en el corazón de Europa era una de ellas. Por lo tanto, hicieron lo único que saben hacer. Intentaron que nadie lo viera, pero no pudieron. Porque en 2026 no puedes cortar Internet. No puedes bloquear WhatsApp, Telegram y X al mismo tiempo sin que el mundo entero lo note. Y las imágenes del balcón llegaron igual, a Caracas, a Maracaibo, a Valencia, a cada rincón de Venezuela donde alguien tenía un teléfono con datos. Y eso, ese momento exacto en que el régimen intentó bloquear las imágenes y fracasó, es la prueba más clara de algo que María Corina lleva años repitiendo, que el miedo ya cambió de bando. Antes tenían miedo los venezolanos, ahora tiene miedo el régimen. Pero las palabras que pronunció desde ese balcón no fueron improvisadas. Cada frase estaba calculada, cada pausa era deliberada. Y el destinatario real de ese discurso no era la multitud que tenía delante, era alguien que estaba viendo todo esto desde muy lejos, con mucho miedo y con muy pocas opciones. Existe una regla no escrita en la comunicación política de alto nivel. Cuando un líder habla en público, nunca le habla solo a quien tiene delante.
Cada palabra tiene una segunda audiencia. Y en el caso de María Corina Machado en Madrid, esa segunda audiencia era Caracas, pero no Caracas en general. Personas concretas, con nombres concretos, con miedos concretos. Y para entender el mensaje, primero tienes que entender a quién iba dirigido. El sábado 18 de abril, durante su rueda de prensa en Madrid, María Corina pronunció una frase que los medios recogieron como declaración política rutinaria. No lo era. Dijo que Delcy Rodríguez representaba el caos, la violencia y el terror en Venezuela. 3 palabras: caos, violencia, terror. Pero ¿por qué Delcy? Delcy Rodríguez no es solo la vicepresidenta de Maduro, es la arquitecta del aparato de represión interno del régimen. Es la persona que coordina los mecanismos de control sobre la población venezolana. Y en los últimos meses, con Maduro cada vez más aislado internacionalmente, Delcy ha acumulado más poder del que nunca había tenido. Por lo tanto, nombrarla públicamente desde Madrid no fue un ataque retórico, fue una señal dirigida a los militares venezolanos, a los funcionarios del régimen, a todos los que están dentro del sistema y llevan meses evaluando en silencio hacia dónde sopla el viento. El mensaje era claro: sabemos quién manda, sabemos quién decide. Y cuando esto cambie, los responsables tienen nombre y apellido. Pero eso no fue todo, porque hubo otra frase en ese mismo balcón que pasó casi desapercibida entre las banderas y los gritos. Venezuela está unida y decidida a hacer valer nuestra voluntad. Pausa. Y le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen. Otra pausa. Porque para allá vamos, para allá vamos. 3 palabras que para cualquier observador casual suenan a promesa emotiva para la diáspora, pero no lo son. Son un cronograma. Porque María Corina no dice cosas vacías en público, nunca lo ha hecho. Cada declaración suya tiene un respaldo operativo detrás. Y cuando dice para allá vamos desde el balcón de la Puerta del Sol de Madrid, frente a miles de venezolanos, con la presidenta de la Comunidad de Madrid detrás y el Senado español esperándola el lunes, no está improvisando. Está anunciando. ¿Pero anunciando qué exactamente? Aquí viene la parte que ningún medio ha conectado todavía. En los últimos 6 meses, la presión internacional sobre el régimen de Maduro ha alcanzado niveles que no se veían desde 2019. Las sanciones se han endurecido. Los aliados históricos del chavismo en Europa han ido retirando su apoyo uno a uno. Y lo más importante, dentro de Venezuela hay sectores del ejército que llevan meses en conversaciones discretas con representantes de la oposición. No es información pública, pero tampoco es un secreto para quien sabe dónde mirar. Por lo tanto, cuando María Corina dice para allá vamos, no estoy hablando solo de un regreso físico, estoy hablando de un momento político concreto que se está construyendo pieza a pieza. Madrid fue una de esas piezas. Las medallas, las llaves, el Senado, el balcón, los 8 millones de testigos. Todo forma parte de la misma arquitectura. Una demostración pública ante Europa entera de que existe una alternativa real, legítima y respaldada internacionalmente al régimen de Maduro. Una demostración de que ella no está sola, de que Edmundo González, aunque en recuperación y ausente en Madrid, sigue siendo el presidente electo reconocido por decenas de países, de que la comunidad internacional no ha olvidado las actas del 28 de julio de 2024. Pero hay una última pregunta que flota sobre todo esto, la más importante, la que nadie en Madrid se atrevió a hacerle directamente. ¿Cuándo vuelve?
¿Cuándo exactamente pone un pie en Venezuela la mujer que el régimen lleva 27 años intentando destruir? Y la respuesta a esa pregunta cambia todo lo que viene después. Hay una pregunta que el régimen de Maduro lleva 27 años sin poder responder. ¿Cómo destruyes a alguien que se fortalece cada vez que intentas destruirla? Intentaron inhabilitarla. Se convirtió en mártir. Intentaron secuestrarla. Se convirtió en problema diplomático global. Intentaron ignorarla. Ganó el Nobel de la Paz. Intentaron bloquear su imagen en Madrid. Las imágenes llegaron igual a cada rincón de Venezuela. Cada movimiento del régimen contra María Corina Machado ha producido el efecto contrario al que buscaba. Y ahora están frente a su peor escenario posible. Una mujer con respaldo popular masivo dentro de Venezuela, con legitimidad internacional construida durante décadas, con el Premio Nobel como escudo diplomático, con España y a través de España, con la Unión Europea moviéndose en su dirección, y con algo que en política vale más que todo lo anterior, con el tiempo a su favor, porque los regímenes que se sostienen por la fuerza tienen una fecha de caducidad, y esa fecha se acerca cuando los propios pilares internos empiezan a moverse. Aquí está lo que nadie está diciendo en voz alta todavía. Las conversaciones discretas entre sectores del ejército venezolano y representantes de la oposición no son rumores. Son negociaciones reales sobre condiciones de transición, sobre garantías, sobre qué ocurre con los militares que colaboraron con el régimen si aceptan facilitar un cambio de poder ordenado. Ese es el tablero real, no el tablero que ves en las noticias. El tablero donde María Corina Machado lleva meses moviéndose con una precisión quirúrgica. Madrid no fue un viaje de relaciones públicas. Madrid fue la demostración pública del respaldo internacional que necesita ese proceso de negociación para avanzar. Un mensaje a los militares venezolanos indecisos. El mundo está mirando. El apoyo es real. El momento se acerca. Y un mensaje a Maduro y a Delcy. El mismo mensaje que lleva grabado en cada medalla, en cada llave, en cada protocolo del Senado español. No pudieron. Llevan 27 años intentándolo y no pudieron. Pero aquí viene la pregunta que determina todo lo que viene después. ¿Cuándo vuelve? María Corina ha dicho públicamente que volverá a Venezuela cuando las condiciones lo permitan. Una frase que suena diplomática, pero que en realidad es enormemente concreta. Porque cuando las condiciones lo permitan, no significa cuando Maduro lo autorice. Significa cuando el tablero interno esté lo suficientemente movido como para que su regreso sea irreversible. Cuando volver no sea un acto de valentía suicida, sino el último movimiento de una partida que ya está ganada. Y ese momento, según todo lo que hemos rastreado durante estos 2 años, está más cerca de lo que el régimen quiere admitir. Lo que ocurrió en Madrid fue el penúltimo acto, no el último. El último ocurrirá en Venezuela. Y cuando ocurra, recordarás este video, recordarás el balcón, recordarás las banderas, recordarás a los 8 millones de personas que llevan años esperando exactamente ese momento. Y entenderás que todo lo que viste en la Puerta del Sol el 18 de abril de 2026 no fue una celebración, fue un ensayo general. Ahora hay una sola pregunta que queda sin responder. Una que este video no puede contestar todavía, porque la respuesta no existe aún. ¿Qué ocurre el día después? ¿Qué pasa con Venezuela cuando la transición llegue? ¿Quién reconstruye un país que lleva 3 décadas siendo desmantelado pieza a pieza? Eso es lo que analizamos en el siguiente video.
Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que no va a ser un análisis superficial.